Hoy probamos dos bicicletas eléctricas para parejas, una para él y otra para ella. Pero si buscas equipo solo para ti, este material te resultará aún más valioso. Te ayudará a elegir la máquina perfectamente adaptada a tus necesidades, porque aunque ambas bicicletas son del mismo fabricante, en realidad son mundos completamente diferentes. El modelo Engine Pro 3 Zero Boost es una fat bike típica, es decir, tiene llantas muy anchas, lo que hace que se comporte mejor en terrenos difíciles y ofrece mucha mayor comodidad en las irregularidades, incluso en las de la ciudad. Las llantas anchas ofrecen una adherencia absurdamente gigante y un frenado súper bueno, pero por eso y por su mayor peso, tiene un poco menos de autonomía. El cuadro más alto tampoco es tan cómodo como en el otro modelo, pero hay que admitir que la apariencia del Engine es realmente musculosa, incluso puede parecer agresiva. En comparación, el modelo L20 parece casi delicado, pero no se dejen engañar por su apariencia, porque este esconde un motor aún más potente, aunque recalco, sigue siendo legal. Incluso una persona que mide 152 centímetros de altura puede subirse y moverse cómodamente en él. Sin embargo, la mayor diferencia entre ellos está oculta más profundamente en el propio sistema de propulsión. Uno tiene el motor en el buje, el otro en el centro del cuadro, y créanme, eso cambia realmente muchas cosas. Desde la forma de manejar en las subidas, pasando por la elección de los cambios, hasta cuánto tiempo durará su cadena. En este material voy a desglosar ambas construcciones para que puedan tomar una decisión informada. Probamos ambas bicicletas en rutas, en parques, en calles locales, en terrenos y en subidas, hasta agotar el último porcentaje de la batería. Queremos responder una sola pregunta, pero clave. ¿Cuál de estas bicicletas es para ti y cuáles son para ambos? De este lado Powell y estás viendo el canal TechManiac HD. Te invito. Este material lo puedes ver gracias al apoyo de la plataforma GVG Mall. Si todavía estás lidiando con ese molesto mensaje recordándote que necesitas activar, entonces visita ahora el enlace que está en la descripción. Recibirás la clave comprada en unos minutos y solo tienes que pegarla en la configuración de activación, lo que no solo legalizará tu versión del sistema, sino que también te permitirá actualizar a Windows 11 sin problemas. El paquete de Office lo activarás y lo vincularás a tu cuenta de manera igual de sencilla, y con el código TMHD recibirás un 20% de descuento adicional, que en ocasiones de diferentes fiestas y eventos puede aumentar hasta un 30%. Deja de pagar de más y visita la página ahora mismo. Tenemos por delante toda una serie de pruebas prácticas, pero antes de pasar a ellas, por supuesto, hay que armar las bicicletas. Quiero tranquilizarlos rápidamente, incluso si nunca lo han hecho, armar estas dos máquinas no será un gran desafío para un aficionado. El manual del modelo Engine está en inglés, pero las imágenes por sí solas lo explican todo. En cambio, el modelo L20 Pro llegó con dos libritos, uno en inglés y otro en polaco, así que estoy convencido de que realmente cualquiera podrá hacerlo. Hoy tenemos mucho de qué hablar aquí. Al final, son dos modelos completamente diferentes, así que no me detendré demasiado en el proceso de ensamblaje. Sin embargo, si después de ver este material quieren saber más, en el video dedicado al modelo más antiguo L23 Zero Boost, muestro el proceso de ensamblaje con más detalle. Dejaré los enlaces en la descripción, pero eso lo dejamos para el final. Así que vamos a lo concreto y empezamos con el modelo más grande, es decir, el Engine Pro 3 Zero Boost. Como pueden ver, este es el verdadero tanque de esta comparación. Llantas de 4 pulgadas de ancho y un cuadro fundido de aleación de magnesio. Gracias a esto, a pesar de su construcción tan masiva, todo el conjunto pesa, se podría decir, apenas 35 kilos. Bueno, en comparación con las bicicletas normales, no es poco peso, pero para una bestia capaz de soportar cargas gigantescas, el resultado es realmente bueno. Y ese peso significa al mismo tiempo una estabilidad que no les dará ninguna otra bicicleta ligera. La altura de paso es de 68 centímetros y la geometría del marco está diseñada para personas con una estatura de 165 a 190 centímetros. La capacidad de carga declarada es de 150 kilogramos, así que si eres una persona más alta, más pesada o planeas llevar las compras de toda la semana en las alforjas, estás viendo justo tu futura bicicleta. A su lado está el L23 Zero Pro. Este modelo parece una transpaleta junto a un luchador. Llantas más delgadas, de 3 pulgadas, y el cuadro está tan bajo que te subes como si fuera una silla, apenas 38 centímetros del suelo. El fabricante declara un rango de altura desde 155 hasta 190 centímetros. Este modelo está hecho de aluminio, que es una aleación mucho más pesada que el magnesio utilizado en su hermano mayor. Aunque en el modelo Engine tenemos más volumen y más cuerpo, el L20 pesa solo 2 kilogramos menos, es decir, poco menos de 33 kilogramos. Y no se dejen engañar por esa figura esbelta.
La capacidad de carga es idéntica a la de su hermano mayor, es decir, 150 kilogramos. Esto de ninguna manera es una bicicleta. El modelo femenino es una máquina para cualquiera que simplemente valore la comodidad al subirse. Ambos ejemplares que probamos hoy llegaron en negro mate. Anteriormente probé el modelo más antiguo L20 Boost en la versión color champán y, aunque es solo una percepción subjetiva, ese color me gustó mucho más. El negro, bueno, se supone que combina con todo, pero el acabado mate se ensucia fácilmente con huellas dactilares y muestra de inmediato el polvo del camino. La elección del color, por supuesto, es cuestión de gustos, así que no descarten estas máquinas solo porque aquí las ven en negro. De hecho, el L20 Pro también está disponible en un tono champán y el Model Engine en un interesante azul medianoche, y sinceramente creo que yo mismo elegiría este último. Bueno, pero detengámonos un momento en la altura porque es un asunto clave al comprar cualquier bicicleta. Tienen que recordar que la altura de la tabla del fabricante es solo un punto de partida, simplemente una sugerencia general. En realidad, lo que importa es la longitud de sus piernas y si pueden tocar el suelo con seguridad desde el sillín. Miren, toquen el suelo. Vean aquí a mi prometida. Aunque formalmente no cumple con ese requisito, porque mide apenas 152 centímetros, sube y baja sin el menor problema. Claro, cuando está detenida tiene que estar de puntillas, pero cuando ya está sentada correctamente, la posición durante el viaje es completamente cómoda. El asiento quedó en el mínimo absoluto para ella, y vale la pena agregar que en este modelo pueden ajustarlo no solo en vertical, sino también unos cuantos centímetros en horizontal, es decir, hacia adelante y hacia atrás. Yo, por mi parte, mido 178 centímetros y la altura del manillar la tengo aquí ajustada al mínimo de todos modos. En cambio, el asiento en el modelo Engine lo tengo extendido apenas 6 centímetros y podría extenderlo hasta 22 centímetros. Al menos ahí termina la numeración oficial en la tija, porque el tubo en sí es aún más largo. Así que se puede asumir sin problema que esos 190 centímetros que indica el fabricante no son realmente un límite definitivo. Ahora echemos un vistazo a las llantas, porque aquí se nota qué tan grande es la diferencia entre estos dos modelos. En el L20 más pequeño, la presión recomendada es de 1.7 a 3.1 bares. Una persona más ligera puede apuntar tranquilamente al valor más bajo, pero como probamos este modelo por turnos, por seguridad inflé a 2.8 bares. Por otro lado, el fabricante recomienda inflar las llantas más anchas del masivo Engine a solo 1.4 bares, lo que las convierte en grandes, ultra cómodas almohadas de aire, con una adherencia absolutamente gigantesca. Y aquí, escuchen, una advertencia importante que no van a encontrar en las especificaciones. La diferencia no solo proviene del ancho de la llanta, sino también de su perfil, es decir, la distancia desde el borde del rin hasta la parte superior de la banda de rodadura. En el L20 ese perfil es de 7 centímetros, en el Engine ya son 8.5 centímetros. Esos 1.5 centímetros adicionales significan una cámara de aire mucho más grande que físicamente trabaja para ustedes en cada bache. Por eso, en el Engine basta con una presión tan baja, pero la tecnología no lo es todo. Las llantas de 3 pulgadas en el L20 también son un buen pedazo de goma, que ofrecen una comodidad incomparablemente mayor que una bici urbana normal con ruedas de 28 pulgadas. Sin embargo, el fenómeno de las fat bikes no surge de la nada. En mi opinión, esas llantas de 4 pulgadas se ven un poco, tengo que admitirlo, pero en mi opinión se ven tontas. No lo voy a ocultar, pero esa es simplemente mi opinión subjetiva. Al menos así era al principio, porque basta con andar un rato en él para entender que la comodidad y la diversión al manejar son tan grandes que, con el tiempo, el aspecto simplemente deja de tener cualquier importancia. Seguramente a alguien esto le puede desagradar, pero bueno, honestamente tengo que señalar que la banda de rodadura en ambas llantas es bastante poco profunda. Es completamente suficiente para drenar el agua del asfalto mojado, pero sigue siendo un neumático destinado a caminos pavimentados, adoquines. En el lodo profundo, la banda de rodadura se tapa de inmediato, así que nada de locuras fuera del camino, pero ambas llantas esconden algo que teme todo ciclista. La marca Chaoyang las equipó con una capa antipinchazos de Kevlar de 3 milímetros llamada Hiposkin, que en español sería piel de hipopótamo. ¿Vidrio roto o una piedra afilada? Pues con esa capa realmente tienes menos posibilidades de pinchar una llanta. Seguro que les alegra saber que las llantas absorben muy bien las pequeñas irregularidades, pero en realidad es la suspensión adecuada la que determina la comodidad en la ciudad y en terrenos ligeros. Y aquí ambos modelos son muy diferentes entre sí. El recorrido de la horquilla delantera en la L20 es de unos 6 centímetros, y el amortiguador trasero, bueno, solo diré esto.
Está y funciona, pero en las grabaciones se nota que apenas se mueve. El hermano más robusto también tiene una horquilla más robusta. El recorrido aquí es de nada menos que 9 centímetros y, de hecho, en terrenos difíciles supera totalmente a la bicicleta más pequeña y en las tomas es un gusto ver cómo trabaja. Pero siendo realistas, admitan, ¿quién realmente necesita un recorrido tan grande y además en una bicicleta urbana? Vean que esa horquilla más corta de la L20, incluso rodando por el pasto con mi peso, se desempeña bastante bien. Absorbe muy bien las irregularidades y aumenta muchísimo la comodidad al andar por caminos difíciles. Claro, con mis 83 kilos se nota que a veces llega al tope, pero eso ya son situaciones típicamente off-road. Pero bueno, eso es conmigo a bordo. Pero en esta grabación, vean que una mujer que pesa más de 20 kilos menos que yo, al andar por el pasto en el parque, utiliza apenas de 30 a 60 milímetros de recorrido, pero la parte delantera es solo la mitad de la historia. Mientras que la suspensión trasera en la L20 casi no existe, en el modelo Engine ese aspecto está mucho mejor. El amortiguador trasero que se usa en este modelo es mucho más grande y grueso. Aquí tengo que admitir que me fue muy difícil grabar de cerca su funcionamiento mientras andaba, aunque lo intenté mucho, al pedalear apenas se nota su movimiento. Pero basta con que salte un poco sobre el asiento y de inmediato se nota que este elemento, bueno, ya no está aquí solo de adorno. También está ajustado de manera bastante rígida, así que incluso una persona más pesada no debería sentirse decepcionada aquí. ¿Y qué pasa con el asiento? Es muy ancho y súper suave, pero admito que el primer día en él no fue muy cómodo. Sin embargo, eso es absolutamente normal si no has montado en un año y de repente pasas 5 horas en él en un solo día. Después de unas cuantas salidas así, ya está bien y para nada lo cambiaría. Las empuñaduras también son agradables, suaves y cómodas. Pero salgamos un momento de estos detalles técnicos. Por supuesto, son muy importantes, pero la bicicleta, al menos para muchos de nosotros, no es solo un simple medio de transporte de un punto A a un punto B. Más de uno admitirá que pasar un día libre en 2 ruedas es la quinta esencia de la vida. Nos quedamos encerrados en casa frente al televisor y la computadora, y cuando el clima es bueno, relajarse así en la bicicleta es realmente algo maravilloso. Nada mejora tanto el ánimo como el sol en la piel y un poco de movimiento. Al andar en bicicleta en pareja, se pasa el tiempo de manera activa y se crean nuevos recuerdos. Se visitan rincones de la ciudad en los que no se había estado antes, pero incluso si eres soltero o soltera, una salida dominical al parque puede sorprenderte gratamente y hacer que conozcas gente nueva e interesante. Pero antes de volver a la realidad y analizar los sistemas de transmisión de ambos modelos, escriban en los comentarios cuál de estas dos bicicletas les llama más la atención. Un tanque masivo y cómodo o tal vez una bicicleta urbana ágil y baja. Cuéntenme ahora sí o sí, porque al final del video todavía pueden cambiar de opinión. ¿Ya escribieron? Entonces es momento de echarle un vistazo al corazón de ambas bicicletas, es decir, al sistema de transmisión. Cada una de estas máquinas tiene una solución técnica completamente diferente. Por un lado, tenemos un potente motor oculto en el buje de la rueda y por el otro, una avanzada unidad central que trabaja junto con los cambios de velocidad. Y por eso surge la pregunta, ¿cuál de estas soluciones es mejor? Bueno, eso depende de dónde y cómo vayan a manejar. Pero antes de pasar a las subidas y los newton metros, empecemos con un experimento sencillo que pueden repetir en cualquier tienda de bicicletas. Levanto la rueda trasera del modelo Engine, el que tiene el motor en el buje, y la hago girar. La rueda gira libremente, como en una bicicleta normal. ¿Por qué es tan importante esto? Pues algunos de ustedes recordarán mi prueba de la poderosa Anioki. Ahí se usaron motores de tipo Direct Drive. El rotor está conectado a la rueda de forma rígida, sin ningún tipo de transmisión. El resultado, resistencia magnética constante. Aquella bicicleta se frenaba solo, incluso con la alimentación apagada. Por eso era tan difícil pedalear sin asistencia. Aquí es completamente diferente. En el buje hay una caja de engranajes planetarios con un embrague unidireccional. El motor impulsa la rueda. Sí, pero la rueda nunca impulsa el motor. La bicicleta simplemente se desliza, y eso es muy importante. Si nunca antes han tenido una bicicleta eléctrica, probablemente temen que andar sin la asistencia encendida será terriblemente difícil. Y claro, las llantas más anchas y el mayor peso requieren un poco más de pedaleo, pero gracias a ese pequeño embrague, el motor nunca les dificulta el viaje de ninguna manera, incluso cuando la bicicleta está completamente apagada. Menciono esto por una razón sencilla, ya que las bicicletas eléctricas más baratas o antiguas no tenían ese engranaje en absoluto. Allí, lamentablemente, la rueda siempre frenaba, lo que hacía mucho más difícil cualquier pedaleo. Pero aquí simplemente ruedan como en una bicicleta normal. Y ahora la diferencia más importante entre estos dos, de la que probablemente no escucharán en otros videos de YouTube.
Cada motor eléctrico tiene su propia ventana estrecha de revoluciones en la que funciona de manera más eficiente. El problema del motor en el buje es que está acoplado directamente a la rueda. En una subida empinada vamos despacio, así que el motor también gira muy lento, muy lejos de su rango óptimo. En ese momento consume una enorme cantidad de corriente, pero en lugar de convertir esa energía en movimiento, gran parte se transforma en calor. Y el buje es una pequeña caja metálica cerrada, escondida en el centro de la rueda. Ese calor simplemente no tiene a dónde ir. Imaginen que suben una colina en un auto en quinta velocidad, con apenas 1000 revoluciones en el tacómetro. Pisar el acelerador a fondo solo inunda las cámaras de combustión con combustible. El motor se ahoga, vibra, pero no pasa mucho más. Lo mismo pasa con un motor eléctrico de buje que no tiene, como aquí, marchas adicionales, solo tiene una. Paradójicamente, para un motor en el buje es peor subir lentamente y con esfuerzo una colina empinada que hacerlo de manera dinámica usando el botón Boost. Una mayor velocidad significa más revoluciones del motor, que están más cerca de la curva óptima, y un mayor flujo de aire para enfriar el buje. Forzar el motor a baja velocidad en subidas largas y empinadas es el enemigo número uno de este tipo de motor. Y aquí es donde entra la solución del modelo L20 3.0 Pro, que tiene el motor ubicado en el eje del pedalier. Este motor no impulsa directamente la rueda, impulsa la cadena, y eso significa que, bueno, utiliza los cambios de velocidad junto contigo. ¿Bajas a una marcha más ligera al subir una cuesta? ¡Genial! El motor también pasa a una marcha más baja y sigue funcionando en su rango eficiente. Eso significa mayor eficiencia energética y menos calor generado, e incluso el calor que se produce en este tipo de construcción se dispersa rápidamente por el amplio cuadro de aluminio que funciona como un enorme radiador para el motor. Por eso, en subidas largas que se extienden por kilómetros, el motor central tiene aquí una verdadera ventaja, especialmente en esas subidas más lentas. Sin embargo, esto también tiene una desventaja importante, que por supuesto vamos a tratar en este material, pero lo que deben saber ahora es que las dos soluciones de construcción son simplemente diferentes y deben usarse de manera distinta. El motor en el buje también sube colinas bien, pero solo con la condición de que vayas a una velocidad razonable. Si subes la colina como una tortuga, vas a consumir una cantidad enorme de energía de la batería. Peor aún, si la subida es empinada y muy larga, la temperatura de esa, digamos, carcasa, aumentará peligrosamente, lo que puede acortar la vida útil del equipo. Por eso es tan importante entender estas diferencias. Si subes esa misma colina a una velocidad de 15 km por hora, incluso usando el boost, en realidad será más eficiente energéticamente para el motor, la batería y la temperatura. Sorprendente, ¿verdad? Por eso, si valoras que incluya estos datos técnicos y sus explicaciones sencillas en mis materiales, te pido que dejes tu me gusta en este video ahora mismo. Mis videos son más largos que la mayoría precisamente porque me preocupo de que el conocimiento de mis espectadores se amplíe con cada video, porque todos estamos aquí para aprender algo nuevo. Pero en una conversación sobre pendientes no puede faltar el tema dedicado al par motor. El motor dispone de 90 Nm. Es una cifra impresionante, pero para hacerlo más interesante, el modelo L20 genera unos gigantescos 100 Nm con el motor central. Y aquí de inmediato surge la pregunta que se hace cualquiera que tenga, aunque sea un poco de conocimiento en el tema. Si ambas bicicletas tienen una calcomanía en el cuadro que dice 250W y son completamente legales según la ley de la Unión Europea, ¿cómo es posible que generen un par motor tan alto? Una moto promedio de 125 solo genera de 10 a 12 Nm y aquí estamos hablando de una bicicleta eléctrica. Eso es físicamente imposible. ¿Dónde está el truco entonces? La respuesta está en una sola palabra: continua. 250W es la potencia que el motor puede entregar de manera continua, sin sobrecalentarse y sin riesgo de quemar los devanados. Contrario a lo que podría parecer, la ley no exige que sea su potencia máxima. Ese es un mito común que surge porque casi nadie lee la norma en 15.194 hasta el final, y ahí dice claramente 250W es la potencia nominal continua máxima del motor, y eso cambia totalmente las cosas, ¿verdad? Miren esta grabación que hice en el modelo L20. Aquí estoy subiendo una cuesta bastante larga en la séptima, la marcha más pesada, con el nivel de asistencia de pedaleo configurado en el más alto, el quinto nivel. La pantalla de este modelo muestra la asistencia actual expresada en vatios. Podemos ver que este motor de 250 vatios en realidad llega a entregar hasta 730 vatios en los pedales en algunos momentos. Por supuesto, todo depende de qué tan fuerte presione los pedales.
A propósito, no presioné súper fuerte para no pasar de los 25 km por hora porque en ese momento se corta la asistencia, pero les puedo decir que este modelo puede ayudar en las subidas con una potencia que supera los 800 vatios. Impactante, ¿verdad? Y esto en Polonia, como en toda Europa, es completamente legal, un shock total. Por eso esos 100 Nm son alcanzables. Con 250 vatios sería una exageración, pero con más de 800 ya no lo es para nada. Sin embargo, recuerden que esa potencia solo está disponible por cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, cuando arrancan desde un semáforo o, como aquí, atacan una subida empinada. Esa potencia solo la podrán mantener durante varias decenas de segundos, antes de que el controlador la corte por seguridad. Y de acuerdo con las regulaciones, la potencia se corta completamente al superar los 25 km por hora. Pero ¿qué pasa entonces? ¿El motor nos limita por completo y no podremos ir más rápido que esa velocidad? Pues no. Un bloqueo a 25 km por hora sería totalmente absurdo. Es solo el momento a partir del cual dependemos únicamente de la fuerza de nuestros propios músculos. Si alguien tiene mucha fuerza en las piernas, la ley no le prohíbe sudar. En esta grabación pueden ver que empecé a pedalear más fuerte y de inmediato supero la barrera de los 25 km por hora, yendo un poco más de 30 km por hora en terreno plano. ¿Y bajando una pendiente? Bueno, bajando una pendiente, sin problema alcanzaremos velocidades mucho más altas. En la L20 Pro logré llegar casi a los 50 km por hora, pero por encima de eso simplemente hace falta una marcha más larga. También vale la pena señalar que ambas máquinas dosifican la potencia mediante excelentes y precisos sensores de par ubicados en la biela. Si presionas suavemente, avanzan con suavidad. Si pisas el pedal con más fuerza, salen disparadas hacia adelante. Es posible que alguna vez te hayas encontrado con esto, pero las bicicletas eléctricas baratas o antiguas a menudo funcionan simplemente de manera binaria, es decir, todo o nada. Empiezas a pedalear y la bicicleta de repente sale disparada, como si alguien pisara el acelerador a fondo. Es súper molesto y en el tráfico urbano realmente no tiene ningún sentido. Aquí ese problema simplemente no existe. Por supuesto, para que estas bicicletas sean completamente legales, tampoco pueden tener ningún tipo de acelerador. La única forma permitida de ponerlas en movimiento es girando las bielas de los pedales, aunque la misma ley permite una excepción, el llamado modo de asistencia al caminar. Mantenemos presionado el botón de menos en el manubrio y, lentamente, en realidad muy suavemente, la bicicleta empieza a tomar velocidad por sí sola hasta aproximadamente 5 km por hora. Puedes caminar así y conversar cómodamente junto a una persona que va a pie, pero este modo también es útil en otros momentos. Por ejemplo, cuando queremos empujar una bicicleta pesada, cargada con compras, cuesta arriba, o cuando la sacamos del sótano o la subimos por las escaleras. Y ahora un tema que, para muchas personas que compran su primera bicicleta eléctrica, es totalmente abstracto. Después de todo, es una e-bike, ¿verdad? El motor impulsa la bici por sí solo, entonces, ¿para qué necesitamos esas cosas de los cambios? Muchos piensan que solo están aquí de adorno. Resulta que es uno de los elementos más importantes de todo el sistema de transmisión y su manejo en una bicicleta eléctrica difiere del de una bicicleta normal más de lo que uno podría pensar. Antes les pedí que escribieran en los comentarios cuál de estos dos les llama más la atención, cuál elegirían para ustedes, ¿verdad? Pues les digo que esta parte del video puede cambiarles totalmente la perspectiva. Como saben, el motor central en la L20 transmite toda su potencia a través de la cadena y los engranajes. ¿Y qué cambio le puso aquí Engway, Shimano Tourney? El más barato y básico de toda su gama. Y ahí está el problema de ingeniería. Tourney es un mecanismo diseñado para bicicletas urbanas impulsadas únicamente por la fuerza de las piernas humanas. Está diseñado para soportar las cargas generadas por los músculos de un ciclista típico, es decir, alrededor de 20, quizá 30 Nm, mientras que el motor de este modelo puede golpearlo con un par de 100 Nm y además súmenle lo que viene de las piernas, o sea, esos 20 o 30 adicionales. Resulta que este desviador tiene que soportar una fuerza de 4 a 5 veces mayor de la que fue diseñado. Algo así es una receta segura para el desastre. Seguramente alguna vez lograron cambiar la marcha bajo carga total, estando de pie sobre los pedales en una subida. Se puede hacer una o dos veces hasta que aprendemos, pero está claro que eso no es bueno ni para la cadena ni para los engranajes. Si alguien cambia las marchas aquí en las subidas, con la fuerte asistencia del motor eléctrico, el chasquido de la cadena forzada y el rechinar de los engranajes se escuchará a 1 kilómetro de distancia. ¿Y el sufrimiento del equipo? Garantizado. Si esta es tu primera bicicleta eléctrica con motor central, los próximos 40 segundos salvarán tu transmisión y cientos de slotis en el taller.
Regla número 1. Baja de marcha antes de la subida, no durante. ¿Ves la colina frente a ti? Cambia la marcha con anticipación, mientras la cadena solo está ligeramente cargada. ¿Y qué pasa si la subida te sorprende y ya vas cuesta arriba con una marcha demasiado pesada? Ahí es cuando entra en acción el plan B. Durante unos segundos pedalea más fuerte, toma un poco de impulso y luego, aprovechando ese impulso, casi deja de presionar los pedales por completo. Sigue pedaleando, pero suavemente, solo lo suficiente para que el mecanismo pueda hacer el cambio y justo en ese momento cambia de marcha. La cadena cambiará suavemente, sin ruidos ni golpes. Después de algunos intentos, seguro que te acostumbrarás. ¿Ven? Este problema afecta al modelo L20 y aunque el Engine Pro 3 Zero Boost tiene exactamente el mismo equipo Shimano, en ese no existe este problema en absoluto. El motor está en el buje, así que impulsa directamente la rueda trasera, omitiendo completamente la cadena. La bicicleta se dispara sin importar la marcha que tengas puesta, y la transmisión perdona casi cualquier error. En el modelo L20 es al revés. Tu fuerza y la del motor se suman en la misma cadena, así que si tienes el pie pesado y atacas las subidas, la transmisión de fábrica se desgastará en un abrir y cerrar de ojos. Quién y por qué debería elegir cada modelo lo resumiré con precisión al final del video. Sin embargo, si ya sabes que la L20 es tu favorita y planeas manejar duro, en la descripción y en el comentario fijado puse enlaces a cadenas reforzadas y alternativas más duraderas que vale la pena instalar en el primer servicio. Pero antes de pasar a las siguientes pruebas, quiero explicarles por qué me detengo tanto en estos detalles técnicos. Pues me importa que dentro de un año, 2 o incluso 5 años sigan sintiéndose genial con su equipo. Una bicicleta eléctrica no es una compra de una sola vez, es algo que debe darles diversión durante muchos años, y aún mejor si pueden compartirla con alguien cercano. Yo mismo cuando era niño recorría decenas, si no es que cientos de kilómetros cada semana. Hoy en día, a pesar de mi edad, tengo una condición física bastante buena, pero les confieso que hace unos años rentamos bicicletas en las montañas y mi prometida solo pudo recorrer 500 metros después de eso, simplemente ya no se pudo. La bicicleta era demasiado pesada, las subidas demasiado empinadas y la diferencia en condición física hizo que, en vez de una aventura juntos, solo hubiera decepción, devolvimos las bicicletas rentadas y ahí se acabó la diversión. Menciono esta historia porque sé cómo suele ser. El hecho de que estén en diferentes niveles de condición física no significa que no puedan pasar tiempo juntos en bicicleta. El modelo L20, con su potente torque, cuadro bajo y manejo súper sencillo, hizo que pudiéramos recorrer juntos más de 30 kilómetros al día tranquilos y sin estrés. E incluso las subidas más grandes, en vez de ser una experiencia desagradable, nos daban alegría a ambos. La mayor ventaja de la bicicleta eléctrica es precisamente que compensa la diferencia de condición física. Nadie se queda atrás, nadie espera a nadie, nadie regresa a casa decepcionado. Y precisamente para eso están todos esos newton metros, cambios y vatios, para que simplemente puedan andar juntos. Pero antes de que se vayan a largos viajes juntos, tienen que enfrentarse al número más importante de cada bicicleta eléctrica: la autonomía de la batería, porque en el papel todo se ve bonito, pero en la vida real solo importa una cosa: si vas a llegar a casa o si vas a tener que empujar la bicicleta cuesta arriba. Primero, echemos un vistazo a estas dos baterías de 48 voltios. Podrían pensar que vienen del mismo fabricante, pero no es así. El modelo Engine está equipado con una batería fabricada por LG. Por otro lado, en el cuadro de la L20 hay celdas fabricadas por Samsung. En teoría, la diferencia parece pequeña, especialmente porque ambas tienen una capacidad nominal de 720 vatios hora, pero hay una pequeña diferencia. LG permite un margen de error un poco mayor. Samsung asegura que incluso la unidad más débil tiene al menos 705 vatios hora. LG permite unidades que tienen incluso 686 vatios hora. Si se sienten confundidos aquí, les explico rápido que la capacidad de la batería no es lo mismo que la capacidad de una botella de agua. Aquí depende de la química y de las reacciones de los metales, así que cada batería siempre será un poco diferente en capacidad. Lo mismo pasa con sus teléfonos inteligentes. A ti te puede tocar una unidad que tenga 5 menos de capacidad según la especificación promedio. Tu amigo, con el mismo teléfono, incluso comprado en la misma tienda, puede tener en realidad una capacidad 5 vatios hora mayor. Simplemente depende de la suerte que tengas. En baterías tan grandes, esas pocas vatios hora de diferencia para arriba o para abajo es totalmente normal. Si no lo sabían, háganmelo saber en los comentarios. De todos modos, las diferencias entre baterías no solo se basan en la capacidad mínima garantizada. Ambas tienen un sistema BMS diferente que controla los voltajes y las temperaturas, lo cual realmente cambia la forma en que la bicicleta puede entregar potencia al motor. Por eso, ahora es momento de resumir cuánta distancia pueden recorrer estas máquinas en total. Empecemos con el modelo Engine. Momento de la verdad. Queda una batería.
Le meto la quinta velocidad, llevo 83 kilómetros recorridos. Voy en quinta velocidad, la subida está bastante empinada, no sé qué porcentaje tenga, tal vez unos 20. Entre 15 y 20, claro que en la cámara no se nota tanto, pero aún así sigue habiendo potencia todo el tiempo. Uno, a pesar de que quedó, no está más difícil. Activemos el boost. No, el boost ya se debilitó, yo diría. Pero hace un momento, cuando iba subiendo, tenía 3%, porque estoy dando vueltas aquí. Definitivamente eso ayudó mucho. Veo que probablemente tendré que cambiar a la tercera velocidad. Es mucho más fácil. Traigo el boost activado todo el tiempo. Y ya tenemos 0%, pero aún así ayuda. Incluso lo siento y lo escucho. Así que está bien cerca de casa. Todavía hay asistencia. Perfecto. En la página del fabricante podemos leer que, dependiendo del modo de asistencia que usemos, la bicicleta recorrerá entre 80 y 130 kilómetros, pero más abajo vemos que las mediciones se realizaron con una carga de 75 kilogramos. Yo, junto con la mochila, agua para ambos y el equipo de grabación, peso unos 12 kilos más. Y aunque en terreno plano, la mayor parte del tiempo usé el nivel 1, al acelerar realmente no me limité con el botón Boost. En las subidas también ponía el tercer o incluso el quinto nivel de asistencia, solo para probar esa potencia. Y no ignoremos el hecho de que para todas las demás pruebas también hice muchas subidas totalmente tontas y completamente innecesarias por pendientes empinadas y sin pavimentar, solo para divertirme y volverme loco. También recorrí varios kilómetros por esos terrenos sin pavimentar y no por senderos marcados, sino que, como un tonto, me metí en pasto alto que consume la energía de la batería 10 veces más que rodar por asfalto parejo. Así que sí, en resumen, estoy muy satisfecho con el resultado de 84 kilómetros. Si no hubiera manejado como un loco, acelerando sin necesidad y desperdiciando energía solo para volver a acelerar y frenar, incluso con mi peso y carga adicional, tal vez habría hecho unos 10 o 15 kilómetros más. ¿Y qué pasa con el modelo L20? Este es más ligero y tiene llantas más delgadas infladas a una presión más alta. Eso automáticamente aumenta la autonomía. Así que para ver cuántos kilómetros logré sacarle, chequen este video de la prueba. Ahora estamos haciendo la prueba del final de la batería del modelo L20. La misma subida, aquí ya marca 6%, pero meto la quinta. Obviamente no hay boost, pero sí, está bien difícil. Cambiemos. Vamos a acelerar. Cambiemos. Asistencia. Escucho que todavía es leve, pero es muy poca. En este momento diría que es el final de la batería, donde el modelo Engine, como acaban de ver, todavía seguía funcionando, incluso teniendo 0%. Así que ya se puede decir, oh, ahora creo que se desconectó por completo. Creo que ya voy a detenerme. Aunque va en primera, ya está al límite. Teniendo 6 baterías se puede decir que ya no queda nada de ella. A menos que tal vez el motor se haya sobrecalentado, pero lo dudo. No, creo que... ¡Ay, caray! Ya casi me quedo sin aliento. No, todavía puedo subir una cuesta así yo solo. Lástima que no hay una marcha más baja. Pero... tampoco hay batería, seguro. Con 5 otra vez tengo que detenerme. Así que 5 es el final... Pero de todos modos, escuchen cuánto es 112 kilómetros, de los cuales yo haré unos 30 kilómetros. El resto, mi prometida. Así que oficialmente declaro que aquí se acaba la batería. Pero bueno, más de 80 de ese recorrido lo hizo mi prometida. Ella pesa más de 20 kilogramos menos que yo. Aunque la mayor parte del tiempo ella usó el tercer nivel de asistencia, aún así la L20 salió victoriosa en esa distancia. Seguro que se preguntan, ¿qué onda con ese nivel de batería? ¿Por qué la de LG seguía entregando energía al motor, incluso cuando su nivel ya estaba prácticamente en cero, mientras que la Samsung se rinde, por así decirlo, incluso cuando le quedan 6 barras? Les diré más. El modelo L20 con la batería de Samsung empieza a reducir el nivel de asistencia cuando la batería está por debajo del 20%, muy sutilmente, pero lo hace. La razón es que LG y Samsung tienen una filosofía completamente diferente sobre la protección de las celdas.
El sistema de gestión de batería de Samsung hace todo lo posible para degradar las celdas lo menos posible y, en general, al igual que con la batería de un teléfono, tampoco deberíamos descargar estas por debajo del 20 o 30%. Simplemente, en ese momento la batería se daña y envejece más rápido. Por eso, el BMS, o sea, el sistema de gestión de batería de Samsung, no le importa en absoluto si nos está persiguiendo una manada de perros rabiosos. Simplemente, bajar por debajo de ese nivel de carga no es bien visto. Así que Samsung reduce poco a poco la cantidad de energía suministrada al motor y reserva ese último 5 o 6% para la salud de la batería. LG, en el modelo más grande, aborda esto de una manera completamente diferente. Da potencia hasta el final, incluso a costa de la salud de las celdas. ¿Cuál enfoque es mejor? Bueno, desde un punto de vista puramente tecnológico, Samsung tiene toda la razón aquí, pero si justo están en una situación de necesidad, esa política conservadora puede ser un poco frustrante. ¿Y ustedes? ¿Qué batería preferirían? Escríbanlo en los comentarios. No es absolutamente necesario usar la llave para sacar ambas baterías, pero pongan atención a los puertos en sí. En el L20, este se encuentra abajo, detrás de la rueda delantera, y esa tapa de goma es más bien simbólica. Si no nos aseguramos de que esté bien puesta, con la lluvia puede entrar agua y lodo ahí. En el engine no debería haber problema. El puerto de carga está colocado en alto y la tapa en sí es mucho más sólida. También noté pequeñas diferencias durante la carga. Cargando la batería LG desde cero, el consumo del enchufe empezó en unos 370 W. Después de 45 minutos subió a 403, después de una hora bajó a 23 W. Y en la fase final de carga, la potencia ya se reducía bastante. Esa es una protección estándar de las celdas contra la sobrecarga. Todo el proceso duró exactamente 2 horas y 10 minutos. Del enchufe, el cargador consumió en total 760 Wh, y eso cuadra perfectamente, porque a los 720 Wh nominales de la batería hay que sumar las pérdidas del propio cargador, que se generan en forma de calor al cargar tan rápido. La L20 se cargó desde el 5% restante. Llegar al 100% tomó 2 horas y 12 minutos. Del enchufe, el cargador consumió exactamente 710 Wh. El proceso tomó un poco más de tiempo que con el hermano mayor, incluso a pesar del 5% restante, porque Samsung reduce la potencia mucho antes y de manera más drástica en la última fase que la electrónica de LG. Esto se debe nuevamente a la protección de las celdas y a prolongar su vida útil. Como ya mencioné, es mejor cargar este tipo de baterías desde un 20 o 30% hasta aproximadamente un 80%, igual que en los teléfonos inteligentes. Incluso si crees que la opción de plegar la bicicleta no te sirve para nada, te aconsejo que lo pienses de nuevo. Tal vez en este momento no planeas viajar en auto con la bicicleta, o con ambas, pero cuando te empiece a gustar andar en bici, puede que te den ganas de meterlas en la cajuela e irte con ellas a las montañas o al mar, porque al final, ¿por qué no? Gracias al cuadro plegable, podrán meter las bicicletas incluso en un auto pequeño y compacto con asientos abatibles, pero recalco que esto es más probable solo en uno de 3 o 5 puertas. En un sedán puede que no sea posible. Tampoco hay que preocuparse de que las bicicletas se plieguen solas mientras manejas. En ambos modelos, primero tienes que desbloquear el mecanismo con una pestaña. Es igual tanto en el cuadro como en el manubrio. Esta se pliega hacia un lado en ángulo, así que la rueda delantera queda recta. Lo único que sobresaldrá serán los pedales. Lástima que estos no se plieguen, pero en un minuto los puedes quitar. Plegarla es un proceso realmente sencillo. Aquí en el video pueden ver mi primer intento con el modelo Engine. Se nota que va como se puede esperar para la primera vez. También se me olvidó la pata, pero aún así, en un instante ya quedó hecha un sándwich. Y por supuesto, el manubrio, y ya tenemos una bicicleta que cabría incluso en la cajuela de un auto pequeño. Además, desplegarla es aún más fácil. El manubrio, un clic y se despliega la bicicleta. Luego se cierra el seguro y ya puedes andar. Es muy rápido y literalmente toma solo unos segundos. En un material completo no puede faltar hablar de los frenos, y sobre estos puedo decir que son increíblemente buenos. Ambos tienen 2 discos de 180 milímetros cada uno. El sistema hidráulico en lugar de cables significa una modulación excelente. Sientes con el dedo el momento en que las pastillas tocan el disco y puedes dosificar la fuerza como con el pedal de freno en un auto. Nunca apreté completamente el freno delantero, porque incluso con llantas tan gruesas terminaría bloqueando la rueda. Pero la luz de freno aquí no sorprende a nadie, porque se supone que está y funciona, pero a veces no funciona. Al principio tuve la impresión de que estaba medio loca, porque a veces se enciende y a veces no. Creo que cualquiera pensaría que es un defecto, pero amigos míos, nada más lejos de la realidad. Resulta que la luz de freno no responde de manera binaria al presionar la palanca.
El acelerómetro incorporado mide constantemente la velocidad y enciende la luz solo cuando realmente están desacelerando. Si bajan una colina con el freno ligeramente presionado, pero mantienen una velocidad constante, la luz no se encenderá en absoluto. Y como pueden ver en esta grabación en el bosque, al subir una pendiente, la luz se enciende de repente. Y no es porque se haya presionado el freno, sino porque la bicicleta realmente desaceleró al subir la pendiente. Genial, ¿verdad? Si ustedes también lo creen, háganmelo saber en los comentarios. En cuanto a las pruebas de frenado, no me puse a hacer mediciones súper precisas, porque mucho depende de la experiencia, la confianza y sobre todo el peso del ciclista. Una persona de 60 kilos tendrá una distancia mucho más corta que alguien que pese más de 100. Lo que es seguro es que la llanta más ancha del Engine tiene mayor agarre, pero la de 3 pulgadas del L20 también tiene un agarre increíble. Probando el Engine a 25 km por hora, apreté las manetas antes de la señal. Bloqueé la rueda trasera y la distancia de frenado fue de unas 2 o 2,5 longitudes de bicicleta. En la prueba del L20, la distancia de frenado es más corta, probablemente porque no dudé en usar el freno delantero. Lo apreté tan fuerte que hasta se levantó la parte trasera de la bicicleta. Eso demuestra lo potentes que son estos frenos. Un consejo para el día a día: úsenlos con cuidado, especialmente cuando está mojado. Su seguridad física es una cosa, pero ¿qué pasa con la seguridad de la bicicleta misma? ¿Qué pasa si a algún transeúnte le gusta la bici que dejaron afuera de la tienda? La defensa más básica contra el robo es, por supuesto, el candado. Les dejo en la descripción de este video algunos enlaces a candados interesantes de diferentes precios. Pero como todos sabemos, no existe un metal ni una cerradura que no se pueda cortar o abrir. Por eso, todos aquellos que no investigaron nada antes de poner este video, pronto se quedarán boquiabiertos de incredulidad. Eso que vieron aquí en ambos modelos, esa cosa que a veces parpadea en rojo, es un localizador GPS incorporado. Sí, escucharon bien. Explicándolo de manera sencilla, en el cuadro hay una tarjeta eSIM, a través de la cual la bicicleta obtiene su ubicación de los satélites y la envía por la red 4G directamente a tu aplicación. Es una solución mucho mejor que los localizadores tipo AirTag, que necesitan de otros teléfonos inteligentes cercanos con la opción de compartir ubicación activada. ¿Funciona esto? Veamos. Gracias al GPS, por supuesto, es fácil encontrar la bicicleta. Podemos ver el lugar donde estamos aquí en el mapa. Podemos ver dónde está la bicicleta. La bicicleta, por supuesto, está apagada. Este módulo GPS funciona todo el tiempo. No consume mucha energía porque la batería es gigante. Vemos que estamos saliendo de la esquina. Y ahí está la bicicleta. Aquí, por supuesto, les mostré cómo funciona estando a unos 100 metros de la bicicleta. Pero no se preocupen, pueden estar incluso en otro continente. No hace ninguna diferencia. Lo curioso es que incluso se puede desbloquear y bloquear la bicicleta de forma remota a través de la red 4G. ¿Lo ven en la aplicación? Estoy lejos de la bicicleta. Aquí muestra desconectado, es decir, que no hay conexión Bluetooth, pero aún así puedo desbloquear la bicicleta. No puedo cambiar las luces ni el nivel de asistencia. No, para eso tendría que estar cerca de la bicicleta, pero puedo apagarla y bloquearla de nuevo. Creo que todos estarán de acuerdo en que es una super solución, pero no todo lo que brilla es oro. El GPS funciona en espacios abiertos. En el sótano ya no tanto. Por suerte, en la aplicación podrán ver la última ubicación en la que se encontraba la bicicleta. Y si alguien se lo llevó y lo tiene en su terreno o en una casa particular, supongo que teniendo esa prueba en forma de la última ubicación, la policía podría asistirles en este caso. Pero si el ladrón se llevó la bicicleta a un edificio de varios pisos, puede ser difícil determinar en qué departamento exactamente se encuentra la bicicleta actualmente, a menos que la policía ya conozca a alguien con un historial delictivo en ese edificio. Y si no es así, supongo que solo queda esperar a que alguien salga con la bicicleta o atrapar al culpable en otro lugar. Y aunque es un escenario bastante malo, es mejor eso que no saber en absoluto qué pasó y dónde está nuestra propiedad. La segunda desventaja es el precio de la suscripción anual de este servicio. Al final, la bicicleta tiene activada la transmisión de datos móviles las 24 horas del día y este servicio lo proveen los operadores locales. Por supuesto, Enway actúa como intermediario y tiene contratos establecidos sin importar dónde se encuentren. Antes de que se sientan mal, les diré que el fabricante cubre completamente el costo del primer año. Ese año gratis se cuenta exactamente desde el momento en que se registra la bicicleta por primera vez en la aplicación. Sí, no tuvo que pagar nada, y como pueden ver tengo el servicio válido del 19 de junio de 2026 al 19 de junio de 2027 porque fue en ese momento cuando activó ambas bicicletas. Si después de ese tiempo consideran que les gusta el servicio y quieren renovarlo, cuesta 39 € al año. ¿Es mucho o poco? Bueno, eso realmente depende de ustedes.
Por un lado, en caso de que realmente ocurra un robo, les da la opción de localizar la bicicleta, pero este servicio también puede ser útil si la bicicleta es utilizada por un niño. Simplemente, en lugar de estar llamando y preocupándose, pueden verificar dónde se encuentra la bicicleta en ese momento. Incluso si su pareja o cónyuge va en bicicleta al trabajo, ¿qué pasaría en caso de, toquemos madera, un accidente de tráfico? En ese caso, esos 14 zlotys al mes solo por la tranquilidad mental pueden valer la pena. Es un hecho indiscutible que el GPS por sí solo no protege directamente contra el robo, pero la alarma y el código de desbloqueo sí lo hacen. Al menos debería, porque lamentablemente tengo que admitir que la alarma en ambas bicicletas no es gran cosa. Vean ustedes mismos esta grabación. Vemos que en este momento la bicicleta está encendida. Puedo presionar el botón de bloqueo, así que ya vemos que en este momento se apagó. Y la alarma también está activada, porque si entramos a la configuración de la aplicación, aquí vemos la información de desbloqueo automático. En este momento desactivé, a propósito, la alarma de movimiento después de bloquear, o sea, habrá una alarma después de que la toquemos. Ahora alejo el teléfono y verán que intentaré moverlo, y vean qué pasa entonces. Hubo una señal sonora, aquí parpadeaba una luz roja. Sin embargo, en el teléfono recibimos una notificación que decía que tu bicicleta eléctrica fue detectada. Movimiento. Así que revisa qué está pasando con ella de inmediato. Una sola señal sonora, por supuesto, no impresionará a nadie como para dejar la bicicleta en paz. Por supuesto, tenemos la notificación en el teléfono, tenemos la navegación, tenemos GPS, pero en este momento todavía podemos establecer aquí una contraseña de desbloqueo. Podemos cambiarlo, podemos apagarlo. Digamos que establecemos una contraseña sencilla. Presionamos listo. Y la contraseña ha sido establecida. Vamos a ver después de apagar y encender qué pasa y cómo se ingresa entonces. Sí, exactamente como ven, la bicicleta no va a ir a ningún lado. No cambiaremos nada hasta que ingresemos la contraseña. La contraseña se ingresa con el signo de más. La letra I es la siguiente. 1, 2, 3, 4. Y solo en ese momento el equipo podremos encender el equipo. Así que, en caso de algún robo, vale la pena configurarlo. Ingresar el código puede parecer molesto, pero en la aplicación pueden seleccionar que no sea necesario cuando estén dentro del alcance de Bluetooth, así que tiene sentido. Eso ya es, en mi opinión, una gran ventaja, y esta opción les da una poderosa capa adicional de protección, porque no hay manera de que un ladrón lo desvincule de su cuenta o restablezca la contraseña por sí mismo. Según la información de los usuarios y el soporte de Engway, para borrar el módulo GPS y quitar el bloqueo, el fabricante requiere el comprobante de compra original. Mientras el ladrón no les robe la bicicleta junto con la factura, esta se convierte en un ladrillo con un localizador GPS incorporado, que no se puede revender legalmente ni de forma segura, ni siquiera vincular a la aplicación en un teléfono nuevo. Todo esto hace que robar esta bicicleta no solo sea muy difícil, sino que no tiene ningún sentido. El ladrón ni lo podrá encender, ni vender, y debido al GPS incorporado, como mucho podrá andar en él solo en el sótano. Es una maravilla, así que probablemente ahora estarán más dispuestos a dejarlo frente a la tienda, el trabajo o el edificio, pero un equipo dejado a la intemperie se llenará de polvo, se ensuciará y se mojará. Por eso, en la descripción del video, les dejé un enlace a algo que yo mismo consideré prácticamente indispensable. Es una funda de nylon impermeable con correas ajustables, que durante la temporada protege una o incluso dos bicicletas al mismo tiempo del polvo pegajoso de la ciudad, la lluvia y el viento. Gracias a esto, fuera de temporada puedo guardar tranquilamente las bicicletas plegadas en el balcón donde no le estorban a nadie. Solo recuerden una cosa, durante ese tiempo es recomendable quitar las baterías. Al principio de este video les pedí que escribieran en los comentarios cuál de estos dos modelos les convence más. Me pregunto si hasta ahora ya cambiaron de opinión o tal vez están aún más indecisos. Incluso si ya tienen a su favorito, por favor quédense conmigo un momento más y permítanme compartirles mi punto de vista, porque aunque con este material quise darles el panorama más completo posible de ambos modelos, la mejor manera de evaluarlos es sentándose uno mismo, después de pasar más de 10 horas en cada uno de ellos. Y me temo que puedo recomendar uno mucho más que el otro. Antes ya me escucharon decir que el Engine Pro 3 Zero Boost simplemente no me gusta, al menos visualmente. El aspecto agresivo del cuadro y la llanta súper gruesa, en mi opinión, es simplemente un poco exagerado.
Además, la altura de paso alta es mucho menos cómodo que lo que ofrece el modelo L20, que es mucho más elegante. Pero para mí, el modelo Engine es el que gana en esta comparación y es el que recomendaría absolutamente a cualquiera que cumpla con el requisito mínimo de altura de 165 centímetros. ¿Por qué? Bueno, es simple. Esta bicicleta es más cómoda para manejar. La posición en ella simplemente me resulta mucho mejor. Las llantas anchas y la mejor suspensión aumentan notablemente la comodidad, y gracias al motor en el buje no me preocupa romper la cadena o desgastar rápidamente los engranajes. Después de manejarlo, el hecho de que no me guste su apariencia dejó de tener cualquier importancia para mí. Es curioso que no le compartí mis impresiones subjetivas a mi hijo, pero él mismo dijo que el modelo Engine se ve exagerado y que al principio tampoco le gustó. A pesar de eso, salimos a dar un paseo de 25 kilómetros con esas bicicletas. Aquí está la grabación después de 20 kilómetros y no se ve que él esté cansado o aburrido. Dijo que la bicicleta está genial y que es mucho mejor de lo que pensaba al principio. Sé que no todos estarán de acuerdo con mi opinión, pero la mía es que, incluso si buscan dos bicicletas para una pareja, la suposición inicial de que el modelo Engine será el mejor para él y la L20 para ella puede que no sea la correcta. Me atrevo a decir que incluso para una mujer, al menos para una que cumpla con el requisito de estatura, la Engine también será una mejor opción. Sé que se ve algo vulgar y puede que al principio no les guste a todas las mujeres, pero en BenKit le queda bien tanto a él como a ella, y la comodidad de esas llantas anchas y la mejor suspensión supera la apariencia de la bicicleta. De verdad, cuando lo usas, eso deja de tener cualquier importancia. El precio de ambos, al menos por ahora, es idéntico. Además, en la descripción también encontrarán un cupón de descuento que les permitirá ahorrar un 10%, es decir, realmente hasta unos 700 zlotys en cada unidad comprada. Si se animan, en mi opinión, ese dinero vale la pena gastarlo en gasolina para llevar estas bicicletas a las montañas o al mar. En total, también les quedará para comprar un candado decente e incluso para varios años de extensión del servicio de localización de las bicicletas. También vale la pena agregar que ambas bicicletas me llegaron desde Varsovia y, aunque yo vivo en Irlanda, las recibí unos 4 días después de hacer el pedido. Pero, ¿qué pasa con el modelo L23.0 Pro? El hecho de que, en mi opinión, el modelo Engine sea simplemente una mejor opción, no cambia el hecho de que este también cumple bien su función. Al final de cuentas, es más potente, tiene un motor central que tiene sus ventajas, pero también desventajas de las que ya hablé antes. Si mides menos de 165 centímetros, puedes sentir que no tienes otra opción. Pero ¿qué sería de su canal favorito, al que seguro ya están suscritos, Techmaniac HD, si no les diera alguna excelente alternativa? Por eso, si el cuadro bajo y la silueta del modelo L23.0 Pro siguen siendo más importantes para ti, pero el motor central no te convence del todo, entonces elige el modelo L23.0 Boost en su lugar. Es casi lo mismo pero con el motor en el buje. Sí, ya hay un video dedicado a este modelo en mi canal. El enlace está en la esquina superior derecha o en la descripción de abajo. Sinceramente, debo admitir que no es tan potente como la versión Pro. Tampoco tiene GPS y la batería también es un poco más pequeña, pero a cambio sale unos 1200 zlotys más barato. Si este material les fue útil, dejen un like y un comentario, porque realmente ayuda a un canal como el mío. También visiten mi página techmaniahd.pl, donde gracias al menú intuitivo encontrarán fácilmente más materiales. Nos vemos en el próximo. Adiós.